La palabra del Señor dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se miraban y decían: ¿de dónde tiene éste tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hallar allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Tomen asiento, mis hermanos. Voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Los niños pueden pasar a sus clases. Hermanos, les pido disculpa porque me percaté después de la oración que no oré por las peticiones, pero el Señor sabe, hermanos. En el año 1969 se llevó a cabo la misión del Apolo 11, la cual fue comandada por Neil Armstrong, convirtiéndolo en el primer hombre en pisar la Luna. Esto ocurrió el 20 de junio de 1969. Y fue una misión épica de gran éxito, y de regreso a los Estados Unidos, de regreso al planeta Tierra, fue toda una ola de celebraciones dentro del país. Todo el país homenajeaba a Neil Armstrong. Uno de los momentos más destacados quizás fue el desfile en la ciudad de Nueva York, donde fue recibido por 4 millones de personas. Fue aclamado como un símbolo de la determinación y el ingenio humano. Y su logro fue considerado un hito histórico para la exploración espacial. Además del desfile de Nueva York, Armstrong y su tripulación fueron recibidos en la Casa Blanca y fueron conmemorados con la medalla del más alto honor civil en Estados Unidos. Sin embargo, hoy al leer este texto nos encontramos con una historia muy diferente. Un gran contraste encontramos en Marcos capítulo 6, donde vemos cómo Jesús, después de realizar todos estos milagros, todas estas enseñanzas, sus prodigios, regresa a su tierra donde él había crecido, Nazaret, solo para enfrentarse al rechazo y la incredulidad de su propia gente. Su poder había quedado evidenciado. Por donde él iba, había miles de personas que eran sanadas, habían endemoniados que eran liberados. Con una sola palabra había aplacado la ira de la tormenta. Ha dado a conocer su poder y autoridad sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo. Sanó a la mujer del flujo de sangre, y no solo la sanó, sino que por medio de esta sanación ahora la declaraba sana y limpia, aquella que era considerada inmunda por la ley. Pero regresa a su tierra, y podríamos suponer de que le esperaría un homecoming, ¿no? Como dicen en inglés. Quizás un recibimiento pomposo. Se podría pensar que alguien diría: ese Jesús, ese que saliera de entre nosotros, ese almorzó en mi casa cuando era muchacho. Ese jugaba con mis hijos.
A ese Jesús yo le enseñé un par de cosas, así que se podría sospechar de que la gente de este pueblo podría de alguna manera mostrar cierto orgullo por las hazañas que había realizado Jesús. Pero el cuadro que vemos es completamente diferente, porque hay indiferencia, hay desprecio, hay rechazo, y esto nos lleva a ver el énfasis que Marcos quiere hacer en estos 6 versículos. Y el énfasis que hace Marcos, lo que nos muestra Marcos, es que las personas pueden llegar a tener tanta familiaridad con el nombre de Jesús, y bien sus corazones pueden permanecer endurecidos ante la verdad de quién es Él. Pero un momento, pastor, ¿cómo es esto posible? Entre la audiencia de nuestra historia hay personas que han visto crecer a Jesús, desarrollarse, conocer a Jesús adolescente. Además, conocían a Jesús por la labor que él llevaba a cabo, era uno más del barrio, pero para ellos no había nada asombroso. Y de la misma manera, como Marcos nos presenta este énfasis, así mismo puede estar pasando aquí. Hay personas que pueden estar tan familiarizados con el nombre de Jesús, domingo tras domingo, seguir viniendo, llenando las bancas, familiarizados con los componentes del Evangelio, y aún así sus corazones permanecer completamente endurecidos hacia Jesús. Para muchos, Jesús se ha convertido tan familiar o tan conocido que ha perdido su atractivo en sus corazones. Charles Spurgeon dijo una vez: el que es familiar con la luz del Evangelio y sin embargo la desprecia, tiene menos excusa que el que nunca ha oído la palabra de vida. Vamos a ver de qué manera se desarrolla este encuentro entre Jesús y los suyos, aquellos que eran de la tierra, que lo vio crecer, y que aunque estaban asombrados por él, aún así manifestaron su incredulidad. El título del sermón de hoy es Asombrados pero incrédulos. Vamos a ver cómo este encuentro nos permite ver lo que podríamos llamar una reacción en cadena. Vemos al comienzo una admiración, pero es una admiración engañosa, versículos 1 y 2. Una admiración engañosa. Y esta admiración engañosa nos va a dar paso a ver un rechazo abierto, versículos 3 y 4. Para desembocar o terminar en una incredulidad determinante, versículos del 5 al 6. Una admiración engañosa, un rechazo abierto, una incredulidad determinante. Debería ser nuestro anhelo, hermanos, en esta tarde, cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos hable por medio de este texto. Que nos hable a pesar de la imperfección del que expone, a pesar de las limitaciones. Así que les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos dé el entendimiento, para que nos ilumine por medio de su Espíritu y nos conceda la sabiduría necesaria para poder aplicar su palabra a nuestra vida. Así que oremos, hermanos. Amado Padre, te rogamos, Señor, por la iluminación que solo tú puedes otorgar por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que son tuyos. Señor, pero es también el mismo Espíritu Santo que trae convicción de pecado, Señor, que regenera los corazones de aquellos que aún no han sido nacidos de nuevo. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo libremente obre en medio de nosotros. Ayuda, Señor, al exponente, y que tu palabra, Señor, sea expuesta con la intención con la cual tú nos la diste. En Cristo Jesús. Amén. Jesús acababa de resucitar a la hija de Jairo. Según el relato de Marcos, ha realizado todos estos prodigios, todos estos milagros, y ahora reúne a sus discípulos, a estos 12 hombres, y regresa a Nazaret. Pero regresa a Nazaret como lo haría un rabí con su grupo de estudiantes.
El discipulado o la lección que le espera a estos 12 hombres va a ser increíble. La lección que ellos van a recibir el día de hoy, en este escenario, en esta trama, va más allá. Vamos al cero de esta tarde. Va más allá de las lecciones teóricas. Como todo buen discipulado, hermanos, incluye asuntos prácticos de la vida. Eso es lo que Jesús va a hacer. Quizás en la mente de los discípulos estaría la idea que él, Jesús, al regresar a su pueblo de donde salió, una gran multitud lo esperaría. Esta ya es la experiencia de los discípulos. Cada sitio donde llegaban con Jesús, miles de personas se le acercaban a él. Miles de personas se le tiraban encima para ser sanados. Llevaban a todos sus enfermos, llevaban a los endemoniados. Quizás en la mente de los discípulos pensarían que esta sería la reacción. Así como la selección de fútbol de algún país de nosotros, o la selección de béisbol, regresarse a nuestro país habiendo conseguido algo, lo esperaría una gran carroza de bienvenida. Quizás así esperaban los apóstoles que recibieran a Jesús. Y qué mejor lugar que esta pequeña ciudad llamada Nazaret, donde la cantidad de gente que había ahí no era tanta. Una ciudad muy pequeña en donde Jesús podía llegar y quizás ser recibido por todo lo que él había hecho. Esta ciudad está a 25 millas al sur de Capernaum, de donde ellos han estado, han caminado más o menos como de aquí a Nueva York. Y esta ciudad no gozaba de una buena fama. Era una ciudad insignificante realmente. Y recordamos la pregunta de Natanael, uno de los discípulos de Jesús, dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Así que la fama de esta ciudad no era de las mejores. Pero es ahí donde creció Jesús. Entonces la historia empieza así, o esta nueva escena en el Evangelio de Marcos. Dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora, es necesario que tengamos en mente en todo momento que los discípulos están presentes aquí. Es clave entender la presencia de ellos por todo lo que va a acontecer. Y quiero que tengan una pregunta en su mente en todo momento. Ya que los discípulos son aprendices, ¿qué es lo que debían aprender en esta ocasión? ¿Cuál era la intención de Jesús de llevar a sus discípulos a que puedan presenciar lo que va a ocurrir? Así que esa es la pregunta que debiéramos tener en nuestra mente. Ellos han visto el gran poder de Jesús en todo lugar, pero aún hay más lecciones que aprender. Así como para nosotros. Hay personas que pueden llegar a pensar: ya yo sé todo lo que necesito saber. No, el cristiano nunca llega a un lugar que ya no necesita aprender. Hay más lecciones que aprender. Así que es bueno que tengamos en nuestra mente esta pregunta constante: ¿qué es lo que Jesús les está mostrando aquí a sus discípulos? Y la implicación general sería: ¿qué es lo que Jesús está mostrando aquí a su iglesia? Lo cual te incluye a ti y a mí. Así que después que llegaron ahí, estando sus discípulos, dice el versículo 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Y hemos visto un escenario bastante parecido al comienzo del ministerio de Jesús, que como de costumbre en el día de reposo enseñaban en la sinagoga. La escritura era expuesta en este lugar donde se congregaban las familias. Y cuando esto sucedió en Capernaum, recordamos que muchos se quedaron admirados, maravillados con la autoridad como Jesús enseñaba. Recordamos que en ese mismo lugar había un endemoniado, lo cual nos deja ver de que el diablo opera en todo lugar, ¿verdad? El cual es liberado por Jesús. Y cada
vez que sucedía algo así, la misma emoción recorría el corazón de todas las personas, de todos los testigos. Había asombro. Y en este caso no es diferente. Nosotros vemos en el versículo 2 que nos dice que oyéndole muchos se admiraban de él, estaban atónitos, estaban impresionados, estaban fascinados. Quizás muchos estaban boquiabiertos. Ahora, no es la primera vez que Jesús ha ido a Nazaret. Ya Lucas 4 nos ha explicado también que en una ocasión similar él llega y también era un día de reposo. Se le da el rollo de Isaías y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y la reacción en esa ocasión también fue de asombro. Aún más, dicen, estaban maravillados por las palabras llenas de gracia que salían de la boca de Jesús. Pero si seguimos leyendo el capítulo 4 de Lucas, nos damos cuenta de lo volubles que podemos ser como seres humanos. Cómo nuestras emociones pueden cambiar. Y pasan de estar asombrados, maravillados, en cuestiones de segundos pasan al odio, al repudio y al rechazo. Jesús los compara con una pobre viuda. Jesús los compara con un leproso. Jesús les muestra su pecado y ellos se indignan. Se indignan al punto que lo llevan hasta el filo de un monte para lanzarlo de ahí, pero dice Lucas que no pudieron, él se puede. Ahora él vuelve a esta misma ciudad que lo quiso matar. Pero ahora hay una diferencia. Jesús ha demostrado con prodigios, milagros, con poder, estando relativamente cerca de Nazaret, así que es poco probable que ellos no supieran todo lo que Jesús venía haciendo. Él ahora va con todas las credenciales como el Mesías que había de venir. En medio de su admiración, en medio de su asombro, se comienzan a preguntar mutuamente: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos, estas incógnitas en su mente nos deja ver este gran asombro que había en ellos. Pero que es un asombro o una admiración engañosa. Las preguntas que ellos hacen nos dejan ver que ellos estaban al tanto de todo aquello concerniente al ministerio de Jesús. La sabiduría que él mostraba cuando hablaba, la autoridad con la que él hablaba y los milagros que acompañaban su ministerio y que lo acreditaban como un verdadero profeta de Dios. Pero obviamente ninguno como Jesús, que tenía autoridad sobre la creación, sobre los espíritus, sobre la muerte. Pero este asombro no es suficiente. Estoy seguro que ellos creían en cada uno de los milagros de Jesús. Creían en que todo lo que Jesús había hecho era cierto y lo daban por sentado, porque ellos decían: ¿y estos milagros que él hace, por medio de quién lo hacen? Así que ellos daban por sentado que estos milagros eran reales. Y ese tipo de admiración es común también en nuestros días. Muchas personas se admiran de la bondad de Jesús. Tú compartes el evangelio con alguien, le dices que él murió por el pecado de su pueblo, que murió desangrado en la cruz del Calvario, y muchos pueden quedar asombrados. Muchos pueden decir: wow, ¿qué tal sacrificio de Jesús? Muchos en sus casas cuelgan cruces porque representa para ellos el sacrificio que jamás un hombre ha podido hacer en nombre de la humanidad. Creen que es algo digno de admirar. Es digno de admirar su bondad, su compasión, el amor que le mostraba a los más necesitados. Pero ese asombro es engañoso y es insuficiente. Muchos que dicen profesar la fe viven asombrados de un Dios que simplemente los bendice constantemente. Y su única motivación para agradecer, su única motivación para venir domingo tras domingo, es por las cosas que reciben de Dios.
Están asombrados de las cosas que Dios en su benevolencia les concede a muchos. Pero cuando estas cosas son retiradas, cuando estas bendiciones cesan, las motivaciones se van por la ventana junto con ellas. Este asombro sin compromiso no significa absolutamente nada. Muchos pueden admirar a Jesús, muchos pueden vivir asombrados, atónitos. Pero al igual que estas personas, su corazón permanecer completamente lejos, endurecidos ante quién es Él. Y esa es la primera lección que Jesús le está mostrando a sus discípulos. Prácticamente les está diciendo: ustedes ven toda esta admiración, no significa nada. No se dejen engañar por esto. Esta admiración es una devoción falsa. No se dejen engañar por aquellos que simplemente me admiran. Pareciera que es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Muchos pueden vivir admirados por el mensaje y no responder al llamado del mensaje. Muchos pueden decir: wow, eso sí que es tremendo, ¿no? Pero verlo de lejos. Admiración no es lo mismo que adoración, hermanos. No es lo mismo. Pero es lo mismo que tenemos que enfrentar nosotros como iglesia. Esa fe superficial que encontramos no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia hay muchos que aún tienen una fe superficial, que solo vienen domingo tras domingo a ver qué Dios les concede la semana que viene o porque esta semana les fue bien. Encontramos en la iglesia esta fe y es un peligro que, como aquellos que están presenciando las enseñanzas de Jesús. Están tan familiarizados con el nombre de Jesús, ha sido tantas veces repetido el nombre de Jesús, que para ellos ya Jesús no tiene atractivo alguno. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sales de la iglesia después de escuchar el mensaje de Dios por medio de la predicación? Eso te va a decir cómo está tu corazón. ¿Qué muestras o qué evidencia ves en tu vida de que la palabra, cuando es expuesta, está generando cambios en tu corazón? No vengas solamente a llenar un lugar. Ven porque el nombre de Jesús, aún en tu vida, es poderoso y es suficientemente atractivo como para anhelar vivir para Él. Es suficientemente atractivo y poderoso para seguir renunciando al pecado que día a día nos asedia y nos acosa. No venga simplemente porque está queriendo hacer un trueque con Jesús. Yo voy y a ver cómo me va. Pero como hemos dicho, el hombre es tan voluble que vemos cómo pasa de una admiración que es engañosa ya de por sí, pero pasa ahora a un rechazo abierto. Miren el versículo 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. De una serie de preguntas, debido a la admiración que tenían de él, una admiración falsa, ahora viene una serie de preguntas despectivas. La primera: ¿no es este el carpintero? ¿No es este un simple obrero? ¿Qué viene este a enseñarnos a nosotros? No hay ningún prestigio en él, nada que llamara la atención. Ahora, cuando dice carpintero, se está refiriendo a que era un hombre, un trabajador de construcción. Así que imagínense a Jesús, un hombre judío, la piel quemada por el sol, con una apariencia fuerte. Lo que hemos trabajado en construcción hemos visto personas grandes, ¿no? Manos llenas de callos. Así que no había nada realmente que sea atractivo en él. Por eso que comienzan estas preguntas despectivas. Es un simple constructor.
sin títulos ni nada por el estilo, es un simple carpintero. Y el sentimiento detrás de esta pregunta es despectivo, es un desprecio por la persona de Jesús. Y es hasta de tono burlón. ¿Qué hace este aquí? ¿Verdad? Queriendo enseñar algo. Pero su divinidad estaba velada por su humanidad. Él seguía siendo Dios delante de ellos, pero ellos solamente se fijaban en lo exterior. La segunda pregunta despectiva es: ¿no es este hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Por qué no hijo de José? Porque se acostumbraba que al querer relacionar a alguien con su familia, se mencionaba al padre, no a la madre. Algunos comentaristas dicen que quizás esto solo significa que para esa época ya José estaba muerto. Pero igual no tendría mucho sentido que lo relacionen solamente con la madre. Por otro lado, dicen que relacionar a una persona con el nombre de la madre siempre llevaba en esa cultura un tono de burla, de insulto y de desprecio. Y posiblemente esto sea por el escándalo del nacimiento de Jesús, en donde María queda embarazada antes de unirse a José. Así que quizá la intención de ellos era señalar: este tipo, que es un hijo fuera del matrimonio, nos viene a enseñar algo. Este que es un hijo ilegítimo. Y nos muestra eso, la condición del corazón del hombre y la gran soberbia que tiene. Todo esto es para mostrar lo que había en su corazón. Para ellos Jesús no era nada especial. No eres nada para nosotros, parecieran decirles. Si tú fueras alguien especial, ya nosotros lo hubiéramos reconocido. Es un rechazo abierto. Y para muchos hoy, quizás no se burlan de manera abierta como estos hombres, pero Jesús no es nada especial para ellos. No tiene atractivo alguno. Pueden admirarlo por un momento, pero rápidamente pasan a rechazarlo. Para ellos Jesús no es suficiente. Para ellos Jesús es simplemente un buen maestro, un revolucionario, uno que vino a revolucionar la religión opresora de su tiempo. Para muchos Jesús es un justiciero social. Pero no puede ser mi Señor. Menos mi Salvador. Yo lo admiro, claro. Lo que Él enseñó estaba adelantado a su época. Y vino y se puso del lado del pobre, se puso del lado del débil. Pero mi Señor, mi Salvador, no me pidas que yo ponga la confianza en alguien que ya está muerto. Puedo admirar sus enseñanzas. Amar al prójimo, claro. Tendríamos un mundo mucho mejor. Pero tener una relación personal, íntima con Jesús, negarme a mí mismo, renunciar a mis motivaciones para seguirlo, eso es algo descabellado. Este Jesús murió en la cruz para perdón de los pecados. Un hombre agonizando por 3 horas, ¿es suficiente? Y encima de eso tú dices que Jesús es el único camino a Dios. ¿Y qué pasa con las otras religiones? Eso me parece injusto. ¿Qué tal con aquellos que realmente con sinceridad buscan a Dios por medio de otras religiones? Y peor, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¡Wow! Eso es intolerable. Tú me dices que Jesús dice que yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados, que soy hijo del diablo y que vivo para simplemente alimentar los placeres de mi carne. Eso no lo acepto. Admiro sus enseñanzas, pero lo rechazo. Así que la reacción de la audiencia ahora, aquí, pasa a ser la misma reacción que la audiencia en esa época. Se escandalizaban de él. Oye, eso es pecado. No, eso es una exageración. Se escandalizan de él. Se ofendían por su mensaje y su presencia entre ellos, y por eso su rechazo.
La cual es la misma razón por la cual dentro de la iglesia misma, cuando la palabra es predicada como está escrita, muchos lo rechazan. Dicen, no, esa gente es muy radical. Es por la misma razón que cuando tú compartes el evangelio con alguien, a una persona lo rechaza. Porque el hombre no quiere escuchar acerca de su condición. El hombre no quiere saber de su condición de muerte y de su enemistad con Dios. El hombre quiere sentir el control absoluto de su vida, no solo de su vida, hasta de su futuro eterno, porque la soberbia del hombre va hasta allá en decir, no, yo sé que voy para el cielo. Yo tan malo no soy. El hombre tiene una autoconfianza soberbia. Entonces, cuando es confrontado con todo esto, rechazan abiertamente al único que lo puede rescatar de tal condición. El hombre vive en una constante enemistad con Dios. Se engañan a ellos mismos. Y peor cuando tienen una fe superficial. No, yo acepté a Cristo hace no sé cuántos años. Yo me bauticé cuando tenía 12 años, yo soy cristiano. Oye, tu bautismo no significa nada si no vives para Cristo. El hombre vive rechazando al Hijo de Dios, que vino a morir por rescate de muchos. Y por eso la condenación es justa. No, Dios no es injusto. No es que, ay, pobrecito. No, Dios es justo. La condenación es justa del hombre. A menos que Dios intervenga por gracia, no porque le debe nada al hombre, por gracia. Entonces Dios en su gracia le da vida, lo regenera, y así el hombre puede depositar su fe, su confianza plena y absoluta en la obra y persona de Cristo. Por eso le decimos que por gracia sois salvos, no porque nadie por su propio medio puede ir a buscar a Dios. Pero su condenación es justa por su rechazo abierto. El origen de esta palabra escándalo, cuando dice que ellos se escandalizaban, es la palabra escandalón. Y esta palabra se usaba cuando los constructores iban seleccionando las piedras para construir un edificio y la piedra no cumplía con los requisitos que ellos querían, la desechaban y esa piedra era un escandalón. Salmo 118, 22 nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y Cristo mismo, más adelante, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, utilizaría este mismo salmo para hacer referencia a Él mismo. Él es la piedra que ellos rechazaron. Así que este grupo de personas que habían tenido esta cercanía casi familiar con Jesús por los años que lo habían visto, lo rechazan abiertamente. Se escandalizan del mensaje. Y te pregunto, ¿tú te escandalizas del mensaje de la cruz? ¿Te escandaliza el hecho de que la Escritura misma, o te ofende el hecho de que la Escritura misma te declara culpable, condenado, merecedor de toda la ira de Dios? ¿Sigues pensando quizás que todas estas cosas son injustas? Quizás debe haber, aunque sea algo buenito en mí, que me ponga un escalón más arriba que los demás. Por último, yo no soy como el traficante de drogas. Por último, yo no soy como un pedófilo. O yo no soy como la prostituta de la esquina. Todos estamos muertos fuera de Cristo. Así que si aún te escandaliza el mensaje de Jesús, si aún te escandaliza su vida, su persona, su muerte, su resurrección y sus exigencias como Señor, estás igual que esta audiencia. Estás igual que esta audiencia. Ahora puede suceder que no necesariamente nos escandalizamos de Jesús, que no nos ofendemos por estas verdades, ya la hemos aceptado, pero no la compartimos porque pensamos que va a ser un escándalo, porque pensamos que va a ofender.
Y entonces simplemente nos avergonzamos del mensaje de Cristo. Entonces escondemos nuestra identidad cristiana para que no nos hagan preguntas comprometedoras, para que no nos rechacen. Comenzamos a diluir el mensaje. Entonces ahí es donde hemos añadido un montón de cosas que la Escritura ni lo dice. Ábrele tu corazón a Cristo. Invita a Cristo a tu corazón. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿A qué te refieres cuando dice que tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Tú has visto el plan que tenía Él para sus apóstoles? ¿Tú has visto el plan que tenía para Esteban? El plan maravilloso de Cristo para nuestra vida es que ahora podemos decir no al pecado, que antes no podíamos, y que ahora sí aguardamos una herencia incorruptible, una salvación, que la vida en este lado de la eternidad pueda comenzar a ser mejor, amén, ojalá que sí, pero no necesariamente, sino que pasa con nuestros hermanos que son perseguidos al otro lado del hemisferio. O sea, algo están haciendo mal. Hermanos, cada 2 horas mueren no sé cuántos cristianos en Nigeria, el país que más persigue a los cristianos, lo decapitan. Y lo hemos comentado, a sus hijas las secuestran, muchachas como nuestras muchachas, las secuestran y las venden como prostitutas. Y tú vas a ir allá a decirle a uno de ellos, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Comenzamos a diluir el mensaje porque nos escandalizamos del mensaje, porque tenemos vergüenza de no ofender. El mensaje de la cruz es ofensivo. No tenemos que ser ofensivos nosotros, pero el mensaje ofende. Debe de ofender, en el sentido que debe hacer ver a las personas en la condición que se encuentran para que corran a la cruz. Pero al rechazar el mensaje, hermano, no nos rechazan a nosotros, así que cobra ánimo. Rechazan a Jesús mismo, por ende al Padre. Y quizás aquí la lección más importante que debieran prestar atención los discípulos, que seguro ya estarían sumamente asombrados de ver el rechazo tan abierto que hasta ahora no habían experimentado. Hasta ahora todo ha sido multitud de personas con motivaciones incorrectas, pero multitud de personas tirándose hacia Jesús para que al menos los sane de su dolencia. Jesús le dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, no queda claro si Jesús se lo dice a las personas o voltea, mira la cara de sus discípulos y le dice estas palabras. O sea, mejor dicho, le está diciendo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes. Ahora, esto, si lo escucharon la gente, debió escandalizar aún más. Porque Jesús se está comparando con todos aquellos profetas de Dios que había enviado a Jerusalén, a Israel, y todos ellos fueron rechazados. Jesús está trayendo a la mente de esta gente que está ahí, que así como Elías fue rechazado, que así como Jeremías fue rechazado, así como Isaías, así como Amós, así como Miqueas y todos aquellos hombres de Dios que habían venido con un mensaje explícito por parte de Dios, fueron rechazados, así Él está siendo rechazado. Jesús siendo mayor que todos ellos. Porque Jesús traía un mensaje explícito acerca de la salvación. Jesús vino a llenar el oficio de profeta de una manera perfecta, y delante de ellos estaba aquel que venía de parte de Dios, siendo Dios mismo encarnado, y ellos lo rechazaron. Sus discípulos debían entender bien claro esto, de que ellos también serían rechazados, no solo rechazados, perseguidos, serían asesinados. Y que el enfrentamiento, el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, a pesar de la derrota de la serpiente, aún estaría presente hasta que Cristo regrese por su iglesia. Era necesario que estos discípulos saboreen, perciban el rechazo, porque iba a ser una constante en su ministerio.
Y nosotros mismos tenemos que estar preparados, hermanos, para esto. La hostilidad y el rechazo que el mundo muchas veces muestra al Evangelio es algo que va a ser el pan de cada día para nosotros. Mira, basta con que uno de los muchachos vaya a la escuela y diga, yo soy cristiano. Estoy seguro que muchos de ellos quizás no se atreven. Estoy seguro que muchos de ellos no se atreven a compartir su fe, porque muchos le caerían encima, porque habría un gran temor de sentirse los outcasts, ¿no? Los que están afuera del círculo. Pero nosotros vemos aquí en la historia que si sucedió con Jesús, va a suceder con nosotros, y que no debemos tener temor, hermanos y muchachos, no debemos tener temor de decir, yo soy cristiano, yo pertenezco a Él. Aún dentro de la iglesia, hermanos, van a rechazar el nombre de Jesús, como aquellos que han escuchado por tanto el nombre de Jesús, pero aún su corazón está endurecido. ¿Y sabes cómo sabes? Cuando te dicen, mucho pecado, ya no eres de pecado. Ahí tú sabes que sus corazones están endurecidos. No son conscientes de donde Dios los ha sacado. No son conscientes de su necesidad de seguir luchando por aquel pecado que no está remanente en nuestro corazón. Ellos quieren escuchar algo que los haga sentir bien. Y no predicamos para que la gente se sienta mal, hermanos. Predicamos para traer esperanza. Pero es necesario mostrar la condición en la cual el hombre se halla sin Cristo, pero aún la condición de nuestro corazón, que aún habiendo sido regenerado, aún se inclina por el pecado. Como consecuencia de este rechazo, Marcos nos dice algo que nos puede dejar un poco perturbados. Dice que ahí no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos enfermos. Parece una contradicción. ¿No pudo hacer ningún milagro o sí hizo algunos milagros? Y cuando dice que no pudo, ¿acaso habla acerca de una imposibilidad o limitación de Jesús como Dios hecho hombre? Para muchos este texto es una excusa perfecta para decir, hay cosas que Jesús no puede hacer si tú no le das permiso. Y este no es el caso. Este texto también es una excusa para muchos decir, ya ves, Jesús es un caballero. Él no fuerza la puerta. Hermanos, si vemos el contexto, y por eso la importancia del contexto, Marcos nos viene describiendo cómo multitudes de personas fueron sanadas, curadas, liberadas porque iban a Jesús. El gran contraste aquí con esta audiencia y que hace Marcos es que estas personas le dieron literalmente la espalda a Jesús y se fueron. Su incredulidad era tal que ni siquiera creyeron en Él como otros que lo vieron como un milagrero. Su rechazo era tal y su odio era tal que simplemente lo insultaron de manera despectiva, se voltearon, le dieron la espalda y se fueron. Y posiblemente hasta frenaban a aquellos que sí querían ir a Él, al menos para ser sanados. Por eso dice que solo sanó a algunos cuantos, aquellos que vinieron a Él. No había imposibilidad en Él, ni había limitación en Él. Él es Dios, verdaderamente Dios, con todos sus atributos, con todo el poder de su deidad. Pero el rechazo de ellos fue abierto. Y el rechazo de ellos no va a llevar a ver una incredulidad ya determinante. El desprecio de ellos lo lleva a nuestro Señor a estar asombrado de la dureza de su corazón. Pero hermanos, no es una vez más, no es un asombro como algo inesperado, como que algo, wow, yo no sabía que esto iba a pasar. Es un asombro de ver las consecuencias del pecado en el corazón de las personas. Así como cuando lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro y él sabía que lo iba a resucitar. Pero el corazón del Señor es tan perfecto que no limitó ninguna de las emociones santas que Él tenía para hacernos ver el dolor en su corazón a consecuencia del pecado. De la misma manera como Génesis
nos relata que el corazón de Dios se dolió al ver la maldad del hombre. Ese es el mismo corazón de nuestro Señor. Se duele, se asombra ante la dureza del corazón de estas personas. Tristemente, es la misma condición en la que se halla tu vecino. Tristemente, la misma condición en la que se halla un familiar cercano. Tristemente, la misma condición en la que se halla un ser amado. Tristemente, la misma condición de muchos que se hallan este día aquí. La dureza de su corazón a consecuencia del pecado. Pero esto, por más duro que sea, por más triste que sea, no podía frenar la misión con la cual Jesús vino. Y por más que experimentemos rechazo, por más que experimentemos la incredulidad determinante de otros, la iglesia tiene que seguir haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Después de este encuentro doloroso, nos dice que Jesús recorría las demás aldeas enseñando, predicando el mismo evangelio con que Marcos abre su evangelio. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. No debemos diluir el mensaje, hermanos, por el rechazo de algunos cuantos o algunos miles. Debemos seguir perseverando en predicar el evangelio. Y predicar el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, como hemos visto en estos pasajes, la admiración no es suficiente. No lo fue para este pueblo. Estaban asombrados de la gran sabiduría y poder que había en Jesús. Pero vemos cómo esta admiración rápidamente se torna en rechazo. Un rechazo abierto. Y cómo termina en una incredulidad. Habían tenido ellos tanta cercanía con Jesús, la cual muchos de nosotros tenemos, es como nuestro homeboy, que no tiene ya ningún tipo de atractivo. Y es el gran peligro, hermanos, cuando nosotros no meditamos en el evangelio. La cercanía con Jesús los llevó a tener sus corazones endurecidos ante el mensaje del evangelio mismo. Este mensaje que es escandaloso, por decirlo menos. Este mensaje que nos puede llevar a experimentar el rechazo de las personas. Muchas personas han pasado por aquí. Han dicho, no, yo no creo en eso del infierno. Pues entonces, ¿de qué te salvó Dios? No, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Bueno, qué bueno que tú lo creas, pero no es lo que la Biblia dice. Muchos otros han pasado por aquí. No se puede solo predicar de pecado. ¿Dónde está el amor? No se puede apartar el amor de la justicia. No se puede apartar la gracia de la ira de Dios, hermanos. Porque en la cruz vemos enteramente la gracia absoluta de Dios, pero también su vida derramada en su Hijo. Así que no podemos apartar. Si sientes la tentación de diluir el mensaje de la cruz por temor a los demás, ora, hermana, para que el Señor te dé la convicción y la fortaleza de predicar el evangelio tal y como es. Si estás experimentando quizás la sensación de vergüenza de compartir el evangelio, sea alrededor de tus amigos, en el centro de tu trabajo o con tu familia, pide al Señor que te ayude primeramente a creer más profundamente en el evangelio, a ser arraigado en el evangelio. Quizás tienes vergüenza porque ellos tienen tanta familiaridad contigo que el mensaje que vas a dar puede ser contrario a todo lo que tú has sido antes de que Jesús venga a tu vida. También te puede estar pasando que estás familiarizado con el conocimiento de Jesús, pero que no crees que Él es suficiente para aquellas áreas en tu vida con las cuales aún luchas. Puedes estar experimentando a un Salvador lejano. Entonces, en tus momentos de tristeza, en tu momento de depresión, en tu momento de afán, en tu momento de desespero, no contemplas lo grande y lo suficiente que es Jesús. Ruégale al Señor que te ayude a contemplar a Cristo por quien es Él.
que incremente tu necesidad, mi necesidad de depender en Él, de creer en sus promesas, de creer con convicción quién es Él, que Él es Dios y es un Dios personal, no es un Dios lejano. Pero déjame hablarte a ti que hoy quizás no visitas, encuentres el mensaje de la cruz escandaloso. Encuentras las enseñanzas de Jesús escandalosas. ¿De quién fue Él? Quizás llegas hasta ahí y lo admiras, pero lo rechazas. Cuando Él declara tu condición y vas incrédulo por la vida. Quizás vas rechazando tu necesidad de arrepentimiento y de reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Amigo, amiga, esta es tu condición. Pero que hoy, en mi ruego, pase de simplemente mirar a Jesús a correr a Él. Que pase de simplemente admirarlo a postrarte a los pies de la cruz. Que pases de una admiración falsa a una adoración verdadera, confesándole tus pecados, que aunque rojos como el carmesí, Él los hará blanco como la lana. Que puedas depositar tu confianza en aquel que es fiel para guardarte hasta el día de su retorno y presentarte sin mancha, sin arruga, delante de Dios, justificado completamente por la fe, su justicia imputada en nosotros, simples pecadores. Oremos. Señor, es una realidad difícil la que nos presenta tu palabra, pero que debemos, Señor, admitirla. Que aún en medio de nuestras congregaciones, Señor, hemos podido pasar a rechazar, Señor, a Cristo por la familiaridad o la cercanía que hemos tenido con el nombre de Cristo. Señor, ¿cuántas personas por años siguen sentadas, Señor, en una banca, en una silla, expuestas al Evangelio? Y pueden llegar hasta admirar aspectos del Evangelio, pero rechazan el mensaje del Evangelio. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos sentido la tentación de diluir el mensaje? Porque para nosotros aparentemente es duro, puede ser demasiado difícil y puede ser rechazado por otros, y buscamos maneras de diluirlo para acomodarlo al gusto del cliente. Perdónanos, Señor, en nuestro afán tonto de querer hacer a Cristo más hermoso de lo que es. Ayuda, Señor, a tu pueblo a con toda convicción confiar en tu Hijo Cristo, Señor, y también a compartir el mensaje del Evangelio, ofensivo para muchos, Señor, pero creyendo que es poder tuyo, Señor, para salvar a los pecadores. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Amén. Pongamos de pie, mis hermanos, y vamos a entonar una última alabanza para terminar este tiempo.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde, que tú has permitido que tu palabra sea compartida, sea expuesta, que tú has permitido, Señor, que entonemos cánticos espirituales que traigan a memoria a nuestro corazón de lo que tú has hecho. Y también, Señor, que tú nos permitas compartir este tiempo como hermanos, Señor. Que tu palabra que ha sido predicada, Señor, nos anime, nos exhorte a vivirla. Señor, y ahora, como dice el texto, Señor, ayúdanos en el día a día a seguir peleando la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo consciente que a vida eterna hemos sido llamados. Que busquemos la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, porque tú, Señor, mereces todo honor, toda gloria. Para ti sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Está despedido, hermanos.